encuentro con Carlos Pérez ahora y él tiene un invitado súper interesante. Carlos Pérez, bienvenido, ¿cómo estamos? Gusto en saludarte. Buenas tardes, Francisca. Como siempre, es un inmenso placer estar contigo en Mundo Música y Noticias por ambas radios, Tribuna y Oñondibepá, Paraguay, desde Nueva York. Y acá estamos, Francisca, preparándonos para este martes 9 de julio. Vamos a estar celebrando los argentinos el día de nuestra independencia. Así que ya nos estamos en modo de día patrio. Y por supuesto disfrutando del frío que por fin llegó. ¿Te acordás que hace una semanita atrás te decía que hacía calor? Bueno, por fin llegó el frío y está llegando con todo. Pero muy bien, la verdad que con un invitado muy especial, bien lo dijiste, un profesor, podría decir que es mi colega, aunque él dejó la docencia hace un tiempo y con merecida razón, dado que es una persona que ha trascendido mundialmente por la calidad de sus obras. Estoy hablando del profesor de historia Osvaldo Gatto, quien se encuentra en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Francisca, vos conocés Santa Fe, ¿verdad? ¿Conocés Rosario? Sí, conozco Rosario y conozco Santa Fe también, pero hará unos 25 años que no voy más. Cambió bastante, por cierto, una ciudad hermosa con gente muy talentosa, la verdad que muy talentosa, y ejemplo lo tenemos a nuestro invitado, quien es un coleccionista, restaurador, fabricante de reproducciones de armas antiguas. Y como te decía, ya su nombre ha trascendido a las fronteras de nuestro país. Su fábrica es la única en Latinoamérica que hace reproducciones de piezas históricas, y una de las pocas que existen en el mundo. Imagínate, Francisca, desde Rosario se fabrican piezas totalmente a mano, es decir, son artesanales, junto a su hijo Osvaldo, junto a su hijo Martín, llevan adelante este emprendimiento que, por cierto, es muy interesante para aquellos que amamos la historia, para aquellos que nos interesa conocer nuestros orígenes. Y fíjate, Francisca, que entre los trabajos que él hizo fue contratado por Hollywood, ni más ni menos, para entregar cañones para dos películas que seguramente vos viste, Piratas del Caribe y Capitán de Mar y Guerra, y también para producciones, películas argentinas sobre la vida de nuestros máximos próceres, el general José de San Martín y Manuel Belgrano. Obviamente que hacer estas piezas significa investigar mucho, pasar horas y horas para lograr el acabado perfecto. Y a pesar de que son piezas antiguas realizadas con tecnología de último momento en aquella época, pero que ahora ya no se usan, nuestro invitado utiliza tecnologías de la actualidad, por ejemplo, el método de inducción electromagnética y el escaneo digital en 3D. Es decir, trabaja con la tecnología actual de modo artesanal con sus manos para recrear piezas antiguas e históricas. Así que bueno, ese es nuestro invitado para este sábado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Osvaldo Gatto, muy bienvenido, profesor. ¿Cómo está? Bueno, muchísimo gusto, Francisca, y un gusto adicional que me haga una entrevista a una persona que en su nombre lleva el de un arma antigua, porque Francisca, no sé si lo sabes, Francisca fue un arma arrojadiza que usaron los francos. Era una especie de hacha que utilizaban para todo menester, ¿no es cierto?, cazar y demás. Así que un verdadero placer que me haga una entrevista una persona que en su nombre lleva un pedigrí relacionado con esto que vamos a hablar hoy. Qué interesante, qué interesante. Fíjate vos cómo la gente escucha y cómo la gente reacciona al momento. Acá me está escribiendo una amiga, Margarita, desde Francia, y me dice, con razón, Francisca, que sos de armas tomar. No,
¿Sabés lo que tenés que decirte, Francisca? No, lo que pasa es que soy una periodista filosa, entonces ya con eso alcanza. Acá otro me escribe, me está escribiendo desde Bolivia, me dice, sí, Francisca, yo me di cuenta de tus cualidades cuando fui a visitar aquella vez que fuimos a cortar flores, pero vos no necesitabas la tijera. Ay, Dios mío, qué barbaridad, cómo la gente, me encanta cómo el interactuar de nuestra audiencia, me apasiona, y lo atento que están a todo y la reacción tan rápida que tiene. Aquí otro me dice, Francisca, no te preocupes, vos estás lista para cualquier guerra. Te felicitamos. Bueno, dejen de... Y ganarla cómodamente. Ay, pero qué maravilla todo lo que acaba de decir Carlos. Qué extraordinario. Crear armas en diferentes modalidades y participar de películas de Hollywood. Eso es extraordinario. Sí, vamos a ponerlo en contexto. Mira, las armas modernas a nosotros no nos interesan en absoluto. ¿Qué es lo que nos interesan de las armas? Bueno, la tecnología, en especial las armas antiguas, nos especializamos en las armas de fuego antiguas, en especial las que son de mecha, a chispa y a percusión. Esas que se cargan por adelante, que vos ves que le meten la pólvora y que le meten después la munición, los mosqueteros, los mosquetes, las pistolas de duelo, esas son las armas que nosotros recreamos a mano, pieza a pieza, con mi hijo Martín. Somos nosotros dos nada más los que le damos vida al taller, y te puedo asegurar que es un trabajo de tiempo completo, como bien decía recién Carlos, es un trabajo de mucho estudio, pero le quiero hacer una pequeña aclaración al tema. Si bien utilizamos tecnología moderna, nosotros en muchas oportunidades, y te diría muy a menudo, nos tenemos que fabricar nuestras propias herramientas porque queremos que el trabajo salga tal cual como se hacía hace 200, 300 o 400 años atrás. Entonces fabricamos nuestras propias herramientas, nuestras propias escofinas, nuestras propias limas, nuestras propias sierras, nuestros propios formones, más allá de tener la tecnología que dice Carlos que tenemos, que es cierto, y entonces un gran desafío también es aunar las dos cosas. Pasado y presente en nuestro taller conviven y los fantasmas nos rodean y nos aconsejan. Ay, qué interesante, qué interesante. ¿Cuánto tiempo les lleva a hacer un cañón, por ejemplo? Como uno que participó en esa película Piratas del Caribe, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, nosotros nos especializamos en lo que serían las armas portátiles, pistolas y fusiles, sables, pero fundamentalmente pistolas y fusiles. Los cañones irían de una escala pequeña a, hemos hecho escala 1-1, es decir, cañones tamaño natural. Todo depende del modelo. Sí te puedo decir que no hacemos armas decorativas. Nuestras armas funcionan. Es decir, tenemos pistolas y rifles o fusiles que han ganado torneos internacionales, han ganado torneos en el mundo, cargados con pólvora negra. Por eso nosotros estamos homologados en todos los bancos de prueba de Europa y del mundo, por qué no decirlo, y en Latinoamérica, en el mundo latinoamericano, somos los únicos que hacemos este trabajo contra viento y marea, porque hay toda una teoría, ¿sabes?, de mezclar estas cosas que tenemos nosotros, los seres humanos, de no poner los caramelos en el tarro que corresponde. Entonces, quien habla de un arma antigua por ahí, un arma de fuego, está viendo cualquier cosa menos lo que nosotros queremos valorar de un arma antigua, que es la historia, es la tecnología, es el arte, la decoración, la orfebrería, toda esa hermosura que tiene y que ve el coleccionista, que valora el coleccionista, mucho más que el tirador.
A nosotros nos importa más el coleccionista que el tirador. Nos importa mucho más el grabado que si el arma hace puntería o no hace puntería. Entonces, ese tema yo creo que es importante ponerlo en la balanza, porque es lo que nos saca un poco de este mundo donde a decir armas, por ahí estás hablando a lo mejor de un instrumento pura y exclusivamente utilitario, y no, en este caso tiene más relación con el pasado, con la historia, con el romanticismo y demás. Cuando hacen armas de diferentes tipos para las películas en Hollywood, pienso que deben hacer una tramitación pero extraordinaria para introducir en territorio estadounidense. Mirá, nosotros cuando llegamos a poner algún arma en una película, no lo hicimos en forma directa, lo hicimos en forma indirecta. Tuvimos algún revendedor que nos compró y esos revendedores fueron contactados por las distintas empresas productoras que hicieron las películas. Ahora, te sorprendería imaginarte lo conocidos y en cierto modo festejados que somos en Estados Unidos, a los cuales le hemos mandado a particulares muchas piezas, individualmente y colectivamente, porque en Estados Unidos a este tipo de piezas se le da mucha importancia, muchísima más que acá en la Argentina, aunque el mercado argentino realmente es el que no nos está dando la espalda, porque si tendríamos que vivir hoy, aunque seamos 2 personas, mantener el taller, mantener los costos y demás, con lo que sería el cambio monetario, nosotros estamos siempre por debajo, y entre los impuestos que nos cobran los distintos gobiernos, bueno, no nos conviene tener una venta directa. Entonces siempre recurrimos a revendedores. En este caso prácticamente estamos mandando muy poco afuera, muy poquito, casi te diría que nada. Pero el mercado argentino tiene argentino y aquí en los alrededores, ¿no es cierto? Tiene una avidez por este tipo de objetos que calcula, no hay quien los haga. Para que te des una idea, en el año 2011 le hicimos todo el armamento menor a la corbeta Esmeralda de Chile, que fue rescatada del mar, que peleó la guerra del Pacífico, y nosotros trabamos relación directa con gente del gobierno chileno que vino a ver si podíamos hacer, no podían creer que le pudiéramos hacer los 16 fusiles Comblain, las 6 hachas de abordaje, los 6 sables de abordaje para la dotación de la corbeta. Fuimos los únicos extranjeros que trabajamos en ese proyecto, porque no encontraban ni siquiera en Europa quienes les hicieran ese trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros se lo hicimos y hoy está nuestro nombre ahí como los únicos extranjeros en la corbeta Esmeralda de Chile, que está en Iquique, es uno de los tesoros que tienen los chilenos, por decirte lo cosmopolita que puede ponerse nuestro trabajo cuando realmente hay voluntad. Pero qué interesante, qué trabajo más fascinante. Es un descubrir constantemente, porque si van personas de diferentes lugares del mundo a pedirle ayuda a reconstruir ciertas partes históricas, pienso que eso debe ser sumamente enriquecedor. Ahora, pregunto, y perdón, medio tonta es la pregunta, pero considerando que estas armas funcionan, ¿verdad?, y que aunque le pongas pólvora por delante, negra, y luego le pongas la munición adentro y gatilles, eso tiene su efecto de arma, ¿verdad?, y puede llegar a lastimar, ¿verdad? Hay personas que le piden a ustedes así en forma... ¿Perdón? Como te puede lastimar un escarbadiente. Claro. Pero mi pregunta es la siguiente. Los escarbadientes, bueno, acá ya no se venden escarbadientes, dicho sea de paso. Pero te quiero decir que la intención del hombre es la que hace que el objeto se convierta en letal. Porque a veces es mucho más letal la doctrina escrita en un libro, ¿sabes?,
y no un objeto inerte como sería en este caso una pistola o un rifle o una espada o un tenedor. Yo siempre hago ese hincapié, ¿no es cierto? El que le da la orden al objeto para que haga el daño que tiene que hacer, bueno, es el hombre el que en definitiva no necesita ningún arma ni ningún elemento extra para dañar a otro. A veces hasta las mismas palabras son mucho más cortantes que un sable, ¿no? Es muy cierto. Ahora con respecto a lo que me decís, te digo que esto está completamente legislado. Hay toda una legislación que es bueno que la conozcas, porque así todo el mundo latino lo sabe, y fundamentalmente está bueno que me hagas esta pregunta porque me da pie para decirte que los países latinos, casi todos, tenemos una especie de coincidencia en que el año 1870 y la condición de cargarse por adelante, es decir, que el arma se convierta en una pieza de avancarga, palabra que está mal utilizada, sería antecarga, pero vamos a ponerlo como convención, avancarga, avante. El arma se carga por adelante. Cuando la carga se hace por la boca, bueno, y es anterior a 1870, se considera liberada, por más que sea una réplica que funcione o una original que funcione de época. Cuando el arma pasa el año 1870, ya se necesita una cantidad de elementos que son registrables. Vos ya no podés tener ni la fabricación libre, ni la compra libre, ni el transporte libre. Estados Unidos ha extendido esa obsolescencia de las armas hasta 1899. De manera que cuando vos vas a ver en Estados Unidos que se venden las armas antiguas, vos vas a ver programas de televisión, vas a ver remates y un montón de lugares. Bueno, ellos ponen pre-1899, porque consideran que el año 1900 es el primer año del siglo XX. Bueno, del siglo XIX hasta 1899, las armas en Estados Unidos son libres. De manera que imagínate, si en los países latinos es hasta 1870, entran como por un tubo por el tema de la legislación en Estados Unidos, porque ni siquiera Estados Unidos necesita que pase por el banco de prueba. En cambio en Europa sí. En Europa cualquier envío que hagamos nosotros, cualquiera, así sea una pistolita de bajísimo calibre, va a ir primero al banco de pruebas y después se le va a entregar al usuario. En Estados Unidos no. En Estados Unidos no va al banco de pruebas porque no existe el banco de pruebas, como no existe tampoco aquí en Argentina. Entonces, hay toda una legislación, no es que se hace así, por decirlo de una forma muy chabacana y muy tanguera, a la Bartola. No. Esto tiene toda una serie de pasos. Nuestro taller está habilitado gubernamentalmente, se pagan los impuestos, se tienen revisaciones constantemente, y por eso es que hay tan poca gente que está haciendo esto, porque hay que cumplir con muchos requisitos para poder hacerlo. Y uno de ellos, bueno, es el tema de la seguridad que está siempre de un lado y del otro, ¿no? Del que está detrás de la culata del rifle y del que está adelante, ¿no es cierto? Eso es obvio. Pero hay cosas que son muy cuidadas y muy explicadas en el mundo. Nuestro trabajo es un trabajo de primer mundo. Es un trabajo que es aplaudido en donde sea, Europa, Estados Unidos, y fundamentalmente el trabajo de restauración, que es muy interesante, que es volver a la vida objetos que a lo mejor ya han sido vencidos por el óxido, por
por la corrosión, por el tiempo, por el mal uso, por batallas perdidas y encontrados destrozados en el campo de batalla, que nosotros volvemos a la vida en base a un montón de técnicas de restauración que hemos aprendido, muchas que hemos inventado nosotros, porque de la prueba de error se sacan resultados, se aprende muchísimo del fracaso, muchas veces hemos fracasado en intentar arreglar cosas, pero así aprendemos y así le devolvemos a veces a los museos la lozanía que tienen en las vitrinas, que vos decís, mirá qué bien conservado que está esto. Bueno, está bien conservado porque pasó primeramente por la terapia intensiva de las manos que se requirieron en el momento justo. Qué interesante, de verdad. ¿Ustedes crearon algún tipo de arma que ustedes mismos inventaron y que tiene la marca de ustedes o no? No, generalmente nosotros lo que hacemos es copiar modelos existentes. ¿Por qué? Porque los clásicos, obviamente, es como pasa con los automóviles antiguos y como tantas otras cosas, es siempre requerido un clásico. Tenemos modelos nuestros, sí, pero no los comercializamos. No esperamos que nos compren ese tipo de cosas porque no las ofrecemos. Sí, por ejemplo, hemos hecho en el 2020, cuando se cumplieron 200 años de muerte del general Belgrano, hicimos la réplica por primera vez en la historia argentina. Alguien se atrevió a hacer la réplica de un prócer argentino de un arma de fuego, y entonces hicimos la réplica de una pistola que se encuentra en el Museo Histórico Nacional en Parque Lezama, que tiene 20 o 25 gramos de diferencia con la original. Y fíjate que fue muy aplaudido eso, porque el primer cliente que tuvimos para esa pistola, que hicimos una tirada muy pequeña, fue el chosno nieto del mismísimo general Belgrano, quien aprobó la réplica como una réplica exacta. Y ahora el año que viene, si Dios nos da salud y nos bendice con estar bien y que todo funcione como esperamos, vamos a hacer la réplica de la pistola que trajo el general San Martín aquí a Argentina desde Inglaterra, y compró en el mismo lugar donde compró el famoso sable corvo que tanto se difunde y que tanto se emparenta con el general San Martín. Sin embargo, San Martín usó en todo momento para defensa personal y demás una pistola de chispa, una pistola de pedernal que se cargaba por adelante y que se encuentra en este momento en la bóveda de del Tesoro Nacional en Buenos Aires. Y ya tenemos la posibilidad de tener cómo era, y yo la tuve en mis manos y fotografiarla y demás. Así ¡qué fascinante! ¡Qué fascinante! Es un tema único. Qué fascinante, de verdad. Es un tema único y un tema que despierta el interés de muchísima gente. Carlos, ¿alguna pregunta final que tengas para el profesor Osvaldo? Sí, me imagino, Osvaldo, que fabricar una réplica debe ser una tarea muy difícil. Estuve pensando que quizás más difícil que el original, porque bueno, el original, la persona que lo construyó lo hizo a su antojo, a su criterio técnico, pero pienso que copiar los detalles debe ser un proceso realmente difícil, ¿verdad? Mucho más que, vuelvo a decir, el original. Yo siempre digo que los médicos empiezan estudiando a los muertos para curar a los vivos. Nosotros hacemos algo parecido. Nosotros lo que hacemos es algo difícil, porque es mucho más difícil copiar que crear. Claro, mucho más difícil. Sí. Por eso le ponía como ejemplo la otra vez a una persona que me decía 2 pistolas de duelo.
Bueno, 2 pistolas de duelo. Vos viste que las pistolas de duelo son idénticas. Entonces me decían, bueno, una pistola de duelo vale, por decirte, $1.000. 2 pistolas de duelo valdrían $2.000. No, señor. Una vale $1.000 y 2 pistolas de duelo valen $3.000. ¿Por qué? Porque yo la segunda que voy a fabricar va a tener que parecerse tanto a la otra que lo único que lo va a diferenciar va a ser que una va a tener el número 1 y la otra va a tener el número 2. Entonces, fíjate vos, muchas veces, copiar un modelo existente es mucho más difícil que crear un modelo que quién te va a decir, no, este no es un Rembrandt, o no es, qué sé yo, por decirte, por nombrar un pintor, ¿no es cierto? Este no es un Van Gogh, no, este es un gato. ¿Y qué saben? ¿Qué quiso hacer Gato en esta línea, en este pincelazo que dio acá? Y bueno, esto es creación, no se discute. No, copiar es mucho más difícil. Y te digo, copiar de originales, porque en definitiva todas terminan siendo originales. Porque son originales desde el punto de vista de que son reales, existen y no hay 2 iguales. Aun cuando son todas parecidas, no hay iguales. O si te gusta, lo original nace precisamente de la necesidad del momento. Todas las piezas son originales de época porque están fabricadas en un momento determinado del tiempo. Entonces, no sé si te aclaré lo que sentí. Es algo maravilloso cuando se parece tanto que yo he llegado a devolverle la réplica a una persona que me pidió, trayéndome una original para que yo se la replique. Le he llegado a devolver en broma la réplica y creyendo que yo le estaba devolviendo la que me dio, espera un poquitito, esta es la tuya. Qué interesante. Es decir, lo que demuestra la calidad del trabajo, ¿no es cierto? La experiencia. Claro, porque esos son los mismos materiales, todo, se hacen los mismos acabados, las mismas terminaciones, y tiene el mismo funcionamiento que, no, al contrario, el arma hecha ahora, es decir, la pieza construida ahora, es mucho más segura que la original de época, porque ya tiene un estrés, tiene una cantidad de años encima, tiene un desgaste, tiene un óxido que nosotros no lo vemos, tiene deficiencias de fabricación que son imposibles que se las aceptemos a la modernidad, porque la modernidad tiene elementos para ver si hay una rajadura interna, si hay algo que no salió bien. Bueno, los antiguos eso no lo veían. Es más, hay armas que explotaban en la antigüedad o reventaban porque el estrés de la guerra hacía que el soldado la cargara 2 o 3 veces en el mismo momento, y como él se cargaba por adelante no se veía si estaba cargada o no, y le terminaba explotando y era una cosa terrible. Eso hoy es imposible, porque el objetivo es otro, es divertirse, nadie va a usar este tipo de pieza para cometer ningún tipo de delito, nada que ver. Esto va a los museos, va a la decoración, va a la pared, y es el tema obligado de, por ejemplo, imaginá que vos vas a un médico o vas a un abogado con el problema más intrincado, y te encontrás con que este abogado, este médico, este juez tiene arriba del escritorio una pistola del siglo XVIII. Te puedo asegurar que lo primero que le preguntás es por la pistola y después le vas a hablar de tu problema. Qué interesante, qué interesante. Bueno, me encantaría seguir conversando con ustedes dos, pero por horas, porque da para mucho. Pero vamos a volver a reencontrarnos aquí en Mundo Música y Noticias muy pronto para seguir adentrándonos en este maravilloso mundo de las réplicas y de todo el trabajo hermoso que están haciendo ustedes desde ese hermoso país
Argentina, Rosario, provincia de Santa Fe. Mi querido Carlos Pérez, un fuerte abrazo. Igualmente para vos, Osvaldo Gatto, mis deseos de éxitos permanentes. Sí. Igualmente, muchísimas gracias por esta nota y muy agradecido, muy agradecido. Te mando un beso enorme. Otro para vos, Carlos, un beso enorme, un abrazo y gracias. El invitado estuvo de lujo. Muchas gracias y a Osvaldo también, por supuesto. Y bueno, nos encontraremos el próximo sábado, seguramente, con otra sorpresa.